Hola, les doy la bienvenida una semana más al canal. En este video les voy a contar cuáles fueron mis lecturas del mes de enero, un poco cómo fue esta experiencia con estos libros, cuáles me gustaron, cuáles no tanto, pero de entrada les anticipo que este mes pintó muy bien. Fueron unas lecturas muy interesantes que la verdad me sorprendieron gratamente y una de ellas desde ya se está posicionando como una de las mejores lecturas del año. Así que quédense hasta el final del video para que descubran cuál es. Bueno, para comenzar este video de mis lecturas de enero, entonces les quería contar, en enero leí 4 libros, se los voy a mostrar sin ningún orden en particular, aunque por supuesto dejé el mejor para el final. El primer libro del cual les voy a hablar hoy es Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Este libro, pues por supuesto, digamos que un clásico de la literatura. Yo les contaba hace unos videos que uno de mis propósitos este año es leer más clásicos de la literatura. Y por supuesto que quería iniciar por A Sangre Fría, que es una de las novelas, digamos que culmen más importantes de Truman Capote. Sin embargo, yo tengo, y esto es algo que puede ser criticado o puede que algunas personas se sientan identificadas, yo siempre siento que es mejor iniciar como por otras novelas secundarias antes de enfrentarme como a la obra más importante de un autor, quizá para entenderlo un poco, tener un poco más de contexto. Entonces, por eso leí Desayuno en Tiffany. Tengo que aclarar que yo ya había visto la película, yo sé, mala mía, un errado. Entonces, para quienes no se han visto la película ni se han leído el libro, mi recomendación sí es, por supuesto, que se lean el libro primero. Desayuno en Tiffany, entonces, es una historia muy corta, digamos que tiene, ya les voy a decir cuántas páginas. Esta edición que yo conseguí de Editorial Lumen tiene otros 2 cuentos cortos que la verdad no los he terminado, pero bueno, esta sería, digamos que la primera parte, que es Desayuno en Tiffany, tiene 119 páginas. Es una edición muy interesante, además porque yo sé que esto puede que para muchas personas no sea importante, pero para otras sí lo es. Tiene muy buenas márgenes, muy buen interlineado y muy buen tamaño de la tipografía, entonces es bastante fácil de leer. Desayuno en Tiffany's cuenta la historia de Holly Golightly. Es una mujer muy divertida, pero además con una historia bastante interesante, una historia de dificultades, de momentos bastante difíciles, y cuenta pues como todas las aventuras, romances que ella tiene, narrados desde el punto de vista de un escritor que llega a vivir a la misma residencia en la que Holly vive hace varios años en Nueva York, y él es el narrador pues que nos cuenta toda esa historia y cómo a través de sus ojos o sus lentes pues ve todas las aventuras de Holly. Esta es una narración que guardaba las proporciones, se me pareció mucho La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias es uno de los libros que yo más amo en la vida, amo esa historia. Y bueno, pues esta es un poco también la historia de una mujer que está un tanto perdida, que tiene un pasado muy difícil y muy oscuro, pero tiene una visión tan inocente, tan alegre de la vida, que hace pues que te enamores de ella, que le desees como que salga de todas sus dificultades y relaciones un poco tormentosas. No voy a entrar en muchos detalles porque la idea es que obviamente se lean Desayuno en Tiffany's. Es un libro muy bueno. Si tienen la oportunidad de leerlo en inglés, creería que es mejor por, digamos que, eliminar esa barrera de traducciones que pueden no ser muy precisas. A mí me encantó, para mí fue una lectura de 4 estrellas. Yo creo que Truman Capote tiene una facilidad enorme para narrar desde un punto de vista muy emocionante, y lo mejor es que sus personajes están tan bien desarrollados que con sus luces y con sus sombras los vas a querer y vas a, digamos que intentar o desearles que salgan de todas las dificultades que están atravesando durante el desarrollo pues de la historia. Entonces, este es un libro muy bien recomendado, 4 estrellas para mí, y bueno, pues fue uno de los primeros con los que inicié mis lecturas de este año. El siguiente libro del que les voy a hablar hoy es Productividad Feel Good de Ali Abdaal. Este es un libro que ya entra, digamos que en otra categoría diametralmente diferente, que es desarrollo personal, crecimiento, productividad. Y bueno, este es un género, debo aclarar, que a mí me gusta mucho y me interesa demasiado. Entonces intento
digamos que vincular 1 o 2 libros de este tema de desarrollo personal durante el año. La verdad quisiera que fueran más, pero debo obviamente admitir que las novelas, pues, y ya saben los otros géneros, pues siempre me apasionan muchísimo más. Él es médico, es además emprendedor, y yo sabía que hacía rato pues había sacado su libro en inglés, no me había llamado tanto la atención como para pedirlo o comprarlo en inglés, y esperé a que subiera la versión en español. Este libro, Productividad Feel Good, se basa, digamos que en una teoría que es de la invención de Ali Abdaal, pero pues que está soportada por investigaciones, ensayos clínicos y temas científicos, digamos que soportan esta teoría, y básicamente se resume en que para ser más productivo debemos hacer más cosas que nos hagan sentirnos bien. El libro está muy bien escrito, y lo digo desde el punto de vista que tiene muy buen soporte en términos de todas las investigaciones y todos los artículos que él usa para sustentar esa teoría del feel good o sentirse bien. Eso me pareció muy importante. Además que después de que leas este libro, seguramente tu lista de libros por leer va a aumentar un montón, porque él habla de otros libros, de otros autores que son muy interesantes y cuyas teorías pues también te pueden parecer importantes si te interesa todo ese tema de la productividad. No es para mí el mejor libro sobre productividad que he leído, y eso me parece importante pues decirlo. Para mí el mejor hasta el momento, y creo que necesito leer mucho más para poder tener una opinión más formada, es Solo una cosa. Ya les he hablado de ese libro en el pasado. ¿Qué me parece muy rescatable de este libro, Productividad Feel Good? Es que habla, digamos que de una manera muy práctica, de todo el ciclo que yo siento que naturalmente los seres humanos tenemos, y es cómo captar la energía para hacer más cosas que nos hagan sentir bien, cómo sostenerla y cómo además trabajarla cuando nos hace falta motivación, cuando estamos atravesando un momento de esa procrastinación y esa inercia que digamos que nos evita o nos impide salir adelante o cumplir con nuestros propósitos. Entonces, eso me pareció muy interesante, que siguiera ese ciclo que es natural en los seres humanos. Da muchas herramientas muy prácticas. Yo creo que eso también es otro punto a favor del libro, la cantidad de herramientas y experimentos, como él los llama, juegos, que te van a permitir como volver a él y quizás reflexionar sobre algo cuando sientas, por ejemplo, que estás haciendo alguna tarea y no estás lo suficientemente motivado, no te llama lo suficientemente la atención, pues puedes volver a él y revisar alguna de las reflexiones que tiene. Lo único que digamos que no fue que no me gustara, pero quizás pues me pareció que sobraba un poco, o que era una buena intención mal ejecutada, es el resumen que se hace después de cada capítulo. A mí esa herramienta del resumen en los libros de desarrollo personal me parece muy buena, me parece que es muy útil. Sin embargo, en el caso de este libro, el resumen me parece que tenía puntos que no eran tan importantes, como que resumía o resaltaba algunos de los puntos que dentro del capítulo pasaban como de largo, y algunos que sí eran muy interesantes o muy importantes y llamativos, pues los dejaban por fuera del resumen. Entonces siento como que era una muy buena intención, pero pues al final no llegó como a buen puerto. Digamos que la teoría, yo escuché hace poco en un video de YouTube. Yo consumo mucho contenido, digamos que asociado a literatura, libros, filosofía y demás, y hay un youtuber que es de España. Él habla mucho sobre libros y literatura, y decía que todos estos libros de desarrollo personal están llenos de obviedades. Y yo pensaba como que, oiga, sí, tiene toda la razón. Y él no lo decía en mal plan, sino más como pensando, están llenos de cosas obvias, pero que al final el tono, la forma en la que te lo dicen, el soporte científico que pueda tener, también un poco la manera de llegarle a los lectores, hacen que así sea súper obvio y tú sepas que eso es lo que deberías hacer, pues te pique como ese gusanito de hacerlo, llevar a cabo pues como o cambiar de chip y llevar a cabo pues como todas estas propuestas de los libros, que vuelvo y repito, pueden ser muy obvias, pero que al final pues son libros que nos permiten cambiar, que nos permiten aprender, mejorar y llevar pues nuestro ser a otro nivel. Entonces, este libro es obvio, claro, si tú haces algo que te hace sentir bien, pues seguramente vas a ser más productivo, pero la manera en la que él, digamos que nos permite entender cuáles son esas fuentes a través de las cuales podemos captar la energía para hacer más cosas que nos hagan sentir bien, cómo hacemos que esta metodología sea sostenible en el tiempo,
cuáles son las barreras que inevitablemente vamos a encontrar en el proceso y cómo vencerlas. Creo que hace que sea un libro muy práctico, que si te interesa el tema seguramente vas a aprender algo de él y que lo puedes tener ahí a la mano cuando lo necesites y seguramente vas a sacar aprendizajes prácticos y muy útiles para la vida. Para cerrar entonces, este libro de Ali Abdaal para mí fue 3 estrellas. Como les digo, no es un libro malo, no pues lo calificaría de esa manera, me pareció interesante, pero pues he leído mejores sobre este mismo tema. El siguiente libro del cual les voy a hablar hoy, que fue una de mis lecturas de enero, es Tokyo Blues de Haruki Murakami. Esta fue mi primera vez leyendo a Murakami, tenía muchísimas expectativas porque es un autor muy reconocido, es un autor, digamos que del cual hemos escuchado muchísimo en los últimos años. Y bueno, no me decepcionó para nada, yo debo decir que esta novela me gustó muchísimo. Tengo que decir algo y es, siempre yo creo que a los autores hay que leerlos teniendo presente el contexto histórico, el momento de vida en el cual escribieron la obra, teniendo presente también la cultura, y yo creo que con esas lentes o con esas gafas, digamos que del contexto, es mucho mejor aproximarse a una obra. Si nosotros leemos un libro como este, por ejemplo, parados en nuestro siglo, en nuestro momento, seguramente vamos a encontrar un montón de cosas que no nos gusten, que no nos llamen la atención o que incluso encontremos disruptivas y que nos generen como barreras o nos echen para atrás en la lectura. Pero si nosotros de verdad nos tomamos el trabajo de entender al autor, de entender la cultura en la que él vive, entender también el momento histórico, pues seguramente vamos a aproximarnos a la obra de otra manera. Entonces, a mí me pareció una novela muy bonita. Trata un tema que para mí personalmente es barrera y por eso quizás no sería como una de mis lecturas favoritas. Yo estoy este año intentando avanzar en ese concepto de la lectura incómoda. Eso es algo que para mí no es natural. A mí me gusta la lectura satisfactoria, pero sé que obviamente hay lecturas que son incómodas, temas que molestan, temas que de pronto te dejan sin energía y que pues quizá no significa que sean malos, es parte como también del proceso. Entonces, Tokyo Blues es una historia que narra, digamos que un enamoramiento quizás de un joven por una chica, habla también pues de temas como el suicidio, habla también de la soledad, tiene unos apartes hermosísimos sobre la literatura, hay personajes que te encantan, que te llaman la atención, otros que un poco te dejan fuera de foco. A mí en particular me gustó mucho toda la relación que Murakami hace entre la personalidad y también el tipo de obras que le gusta leer al personaje principal, también un poco cómo habla de la locura, un poco de la salud mental desde el punto de vista de la normalidad y la que podemos entender como no normalidad. Esto es algo que me pareció muy llamativo y tiene temas o apartes que para mí quedarán para siempre en mi mente. Algo, por ejemplo, y esto no es para nada spoiler, pero un concepto que a mí me encantó tiene que ver con el de darse cuerda todos los días, y es que el protagonista está escribiéndole una carta a esta chica que les cuento, Naoko, que es como su amor platónico, y le está contando que para él, que todos los días tiene que levantarse de la cama y darse cuerda, que para él es básicamente como esforzarse por seguir adelante, esforzarse por caminar, esforzarse por hacer las cosas que tiene que hacer, y a mí ese concepto me pareció espectacular y creo que se va a quedar en mi mente para siempre. Y otro, aparte que me pareció muy lindo y quería leérselos porque pues más allá de todo lo que el libro abarca y de toda esta historia tan bonita pero a la vez tan incómoda y tan difícil, me gustó mucho esta parte. Se las voy a leer porque creo que no es para nada spoiler y sí les puede parecer interesante. Entonces dice: constantemente intentas que la vida se adecue a tu modo de hacer las cosas. Si no quieres acabar en un manicomio, abre tu corazón y abandónate al curso natural de la vida. Incluso una mujer débil e imperfecta como yo piensa lo maravilloso que es vivir. Intenta ser feliz. Adelante. Ese tema, digamos que de dejarse llevar, de seguir el curso natural, me pareció muy bonito también. Y bueno, mi lectura de mi primera vez con Haruki Murakami para mí fue 4 estrellas. También es un libro muy interesante.
he visto muchos videos en los que hablan como en qué orden hay que leer a Murakami. Yo pues empecé por este, no sé si está bien o está mal, pero pues es un libro, digamos que definitivamente deberíamos leer, me pareció interesante y me parece que además tiene una pluma muy precisa y unos mensajes, digamos que van al fondo cuando, digamos que escuchas a los personajes y cuando un poco dejas atrás el contexto y lees al personaje, vas a recibir mensajes y enseñanzas muy profundas de Murakami en libros como Tokyo Blues. Y llegamos entonces al final del video con el libro que para mí fue el mejor de mis lecturas de enero y se va postulando como uno de los mejores del año, y es la trilogía de Nueva York de Paul Auster. No sé si así se pronuncia, bueno, ustedes me perdonarán si de pronto no lo pronuncio de la manera adecuada. Yo ya tenía muchísimas ganas de leer este autor y por eso pues cuando vi el libro inmediatamente lo compré, lo tenía ahí guardado. Después de que leí Desayuno en Tiffany dije, ¿por qué no hacer una serie, digamos que de lecturas que tengan Nueva York como escenario? Y bueno, entonces decidí coger este libro y leerlo, no tenía ningún contexto, era la primera vez que leía también este autor y wow, o sea, yo solamente tengo que decirles que si alguno de ustedes en algún momento de la vida quiere ser escritor, tiene que leer a este autor porque su pluma es impresionante, la forma de narrar es espectacular. Yo tengo que decir que no me gustan las novelas o las historias inconclusas. Eso es algo como que va en contra de mi forma de ser, que es como bien obsesiva compulsiva un poco, pero estas historias me dejaron como con una sensación tan positiva, tan satisfecha, como, no sé, es algo que es bastante difícil de explicar. Trilogía de Nueva York son entonces 3 relatos que para mí, cada lector pues tiene su interpretación, un poco se entrelazan el uno con el otro, son un poco relatos detectivescos, pero al mismo tiempo exploran temas como la escritura, como el lenguaje, exploran temas como la obsesión, la soledad. Bueno, digamos que tienen como varios protagonistas, varios enfoques, pero como les digo, para mí se entrelazan el uno con el otro. ¿Qué me gustó, qué me encantó de este libro? Es la forma de narrar la historia. Un poco mezcla como el sentido del thriller o la intención de los thrillers y las novelas, digamos que policíacas, porque te ponen a ti como lector en ese afán de resolver algún hecho o resolver algún caso, que no tienen forma de resolverse, cuando lo lean se van a dar cuenta, pero digamos que ese afán como de entender qué está pasando y de llegar a resolverlo, me parece que además hace que estés enganchado con la lectura durante todo el tiempo. Además, pues de como les contaba, me parece que tiene una forma de narrar espectacular. Incluso hay uno de los relatos en que los nombres de los protagonistas son colores y te hablan de azul, de negro, de blanco y es como, wow, o sea, yo no sé, a mí me parece que es una forma de escribir bastante interesante. Y hay un tema en particular, bueno, antes de hablarles del tema de las palabras, me gustó mucho cómo usaban a Nueva York tanto como escenario como protagonista. Entonces todas las historias se van enlazando con la ciudad y te van permitiendo un poco como recorrerla, conocerla, pero también pues desde un punto de vista interpretarla como un personaje que le está dando fuerza y que le está dando un ímpetu interesante a la narración. Hay un tema de este libro también que es otra de esas cosas como que uno lee y le quedan dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo, y es una teoría acerca de las palabras. Les voy a leer un pedacito para que queden también rayados como que ellos. Entonces dice, considere una palabra que remite a una cosa, paraguas, por ejemplo. Cuando digo la palabra paraguas, usted ve el objeto en su mente. Ve una especie de bastón con radios metálicos plegables en la parte superior que forman una armadura para una tela impermeable, la cual, una vez abierta, le protegerá de la lluvia. Este último detalle es importante. Un paraguas no solo es una cosa que cumple una función. En otras palabras, expresa la voluntad del hombre. Cuando uno se para a pensar en ello, todos los objetos son semejantes al paraguas, en el sentido de que cumplen una función. Ahora,
Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando una cosa ya no cumple su función? ¿Sigue siendo la misma cosa o se ha convertido en otra? Cuando arrancas la tela del paraguas, ¿el paraguas sigue siendo un paraguas? Abres los radios, te los pones sobre la cabeza, caminas bajo la lluvia y te empapas. ¿Es posible continuar llamando a ese objeto un paraguas? En general la gente lo hace. Como máximo dirán que el paraguas está roto. Para mí eso es un serio error, la fuente de todos nuestros problemas. Puesto que ya no cumple su función, el paraguas ha dejado de ser un paraguas. Puede que parezca un paraguas, puede que haya sido un paraguas, pero ahora se ha convertido en otra cosa. La palabra, sin embargo, sigue siendo la misma. Por lo tanto, ya no puede expresar la cosa. Es imprecisa, es falsa, oculta aquello que debería revelar. Y si ni siquiera podemos nombrar un objeto corriente que tenemos entre las manos, ¿cómo podemos esperar a hablar de las cosas que verdaderamente nos conciernen? A menos que podamos comenzar a incorporar la noción de cambio a las palabras que usamos, continuaremos estando perdidos. Esta parte de la teoría de las palabras de uno de los protagonistas del primer relato a mí me pareció fascinante, porque además es la historia de una persona que está obsesionada con las palabras y en crear, digamos que un lenguaje alternativo cuando las palabras, como él mismo lo dice en esta parte, cambian de uso o digamos que el objeto al que estamos, digamos que enlazando con esa palabra, pues pierde su uso o cambia, muda, se transforma. Entonces, bueno, esta trilogía de Nueva York es un libro recomendado, es el libro 5 estrellas para mí de enero. Me motivó mucho a seguir leyendo mucho más de este autor y entender un poco más su dinámica, porque sé que además es guionista o fue guionista, digamos que ha trabajado en guiones de varias películas, entonces me parece que esa narración asociado como con ese arte de contar de manera audiovisual, pues es muy interesante y seguramente muchos más libros de él pues van a ser llamativos y atractivos para mí. Y con esto llegamos al final del video. Les compartí cuáles fueron esos 4 libros que me acompañaron durante el mes de enero, unas lecturas muy interesantes, variadas, de todo tipo y bueno, espero que ustedes también me puedan compartir cuáles fueron esos libros que leyeron en enero y si alguno de estos ya lo leyeron, pues déjenme saber en los comentarios cuál fue el que más les gustó, qué aprendieron de él, en fin. Me encanta escuchar sus opiniones y lo que tienen por contar. Gracias por ver el video hasta el final. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video con las personas que encuentren también este tema interesante. Nuevamente, gracias y nos vemos muy pronto.